déjame contarte algo, eso no es verdad. Bueno, el error básico es el siguiente. La invasión alemana a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, fue iniciada el 22 de junio de 1941 debido a un retraso causado por la participación alemana en la campaña de Grecia, que fue provocada por la guerra fallida que los italianos iniciaron contra Grecia, ¿verdad? Todavía en 1940. Por lo tanto, esa participación de 6 semanas habría causado un retraso del 15 de mayo al 22 de junio, pero la verdad no es esa, y eso es resultado de una interpretación histórica equivocada que llega hasta nuestros días. Entonces déjame explicarte. La famosa Directiva 21 de Adolf Hitler, que es la orden de preparación para la invasión de la Unión Soviética, fue publicada el 18 de diciembre de 1940. Pero, ¿sabías decirme que solo 5 días antes, el 13 de diciembre, la directiva número 20 especificaba la preparación para la invasión de Grecia? Así es, para empezar, la invasión de Grecia fue ordenada antes que la invasión de la Unión Soviética, de acuerdo con la planificación de Adolf Hitler. Hitler estaba enfrentando dos problemas simultáneamente en esa época, y el primer problema surgió con el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Y Alemania dependía extremadamente de las importaciones de materias primas para su industria de guerra que provenían de la Unión Soviética. Y esa importación estaba siendo puesta en jaque por las demandas cada vez mayores del gobierno soviético ante el gobierno alemán. Como puede ejemplificarse con la visita de Vyacheslav Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin, a Berlín entre los días 10 y 13 de noviembre de 1940, Molotov hizo 4 grandes demandas a Hitler para la continuación de las buenas relaciones entre los dos países. Y entre esas 4 demandas estaba el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, y también la ampliación de la zona de influencia soviética en el este de Europa, lo que acabaría por absorber directamente a Finlandia, Rumania y también a Bulgaria. La exigencia alemana se debió a que estaba enfrentando la guerra italiana en Grecia, porque no estaba yendo muy bien desde sus primeros días, ¿no es verdad? Con la contraofensiva griega ya empujando a los italianos de vuelta hacia Albania. El mayor problema en este caso es que los ingleses ya habían garantizado la independencia de Grecia el 13 de marzo de 1939. Por lo tanto, le habían dado una garantía a Grecia que se traducía en una especie de pacto militar, y por eso mismo el escuadrón número 30 de la RAF, equipado con bombarderos Bristol-Blenheim, fue el primero en aterrizar en territorio griego. Todavía en noviembre de 1940, menos de un mes después de la invasión italiana. Ahora, fíjense conmigo en una cosa, esos dos problemas tienen un elemento muy importante en común, y ese elemento son los campos petroleros rumanos de Ploiești. Los campos petroleros rumanos eran la única gran fuente de petróleo de la que Alemania podía depender en ese momento, y era extremadamente vital para la continuidad del esfuerzo de guerra del Tercer Reich. De esa manera, Hitler tenía que proteger los campos petroleros de Ploiești a toda costa. Y por esos campos petroleros, él emitió esas dos directivas, la 20 y la 21, porque su línea de razonamiento fue la siguiente. Si los rusos siguen presionándome con esas demandas, voy a tener que ceder a sus exigencias, o la situación de paz entre los dos países va a terminar deteriorándose. Entonces, es mejor invadir de una vez antes de que esa situación se deteriore. Pero si la Unión Soviética invade Alemania antes de eso, captura Ploiești en los primeros días de la invasión debido a la proximidad de la frontera soviética con el territorio rumano. Por otro lado, la presencia británica en Grecia pone a sus bombarderos dentro del alcance operativo para poder atacar los campos petroleros de Ploiești. Entonces Hitler primero tendría que deshacerse de esos bombarderos británicos que tenían alcance para atacar sus campos petroleros. Y eso significaba tener que invadir y dominar Grecia, para después de eso invadir la Unión Soviética y alejar a la Fuerza Aérea Soviética
de los campos petroleros de Rumania, al mismo tiempo que pone los campos petroleros soviéticos en el Cáucaso como el objetivo principal del avance de las Fuerzas Armadas alemanas. Para comprobar que ese era uno de los propósitos de la operación, basta con leer el documento de la Directiva 21, que ya en su tercer párrafo, la primera vez que menciona el esfuerzo aéreo alemán en esa futura operación de invasión de la Unión Soviética, Hitler dice: para la Fuerza Aérea, será cuestión de liberar fuerzas tan robustas como sea necesario para la campaña en el este, en apoyo al ejército. Que se pueda contar con la rápida conclusión de las operaciones terrestres y que los daños al territorio del este alemán causados por ataques aéreos enemigos sean los menores posibles. Esta concentración del esfuerzo principal en el este está limitada por la necesidad de que toda el área de combate y armamento bajo nuestro control permanezca adecuadamente protegida contra ataques aéreos enemigos, y que las operaciones ofensivas contra Inglaterra, particularmente contra sus líneas de suministro, no sean interrumpidas. Bueno, siendo tan sencillo entender el asunto, ¿de dónde habría surgido ese engaño de que la operación de invasión a la Unión Soviética se retrasó 6 semanas debido a la invasión de Grecia? Bueno, es bastante difícil intentar señalar exactamente el origen de ese mito. Pero el principal culpable de la difusión de esa historia es el periodista William Scherer, quien es el autor de la famosa obra Ascenso y Caída del Tercer Reich, publicada ya por 1960. En esa obra, Scherer examina la Directiva 21 de Hitler, y él dice claramente que la operación sufrió un retraso de semanas debido a la invasión de Grecia, porque originalmente estaba programada para el 15 de mayo de 1941. Pero desafortunadamente para el difunto William Scherer, eso es solo un error de interpretación de texto de su parte. Y te lo demuestro simplemente leyendo el documento de la Directiva 21. Mira aquí, los preparativos que requieren más tiempo para ser iniciados deben comenzar ahora, si aún no lo han hecho, y deben estar concluidos para el 15 de mayo de 1941. ¿Entendiste, verdad? Los preparativos para la invasión deben estar concluidos para el 15 de mayo del 41. No es la fecha para el inicio de la invasión. Hitler no estipula la fecha para el inicio de la invasión en la Directiva número 21. Y además, recordemos aquí que la invasión de Grecia se concluyó de forma muy rápida, mucho más rápido de lo que los propios planificadores alemanes imaginaban que iba a durar. Y Atenas cayó el 27 de abril de 1941, por lo tanto, ahí, mira, más de 2 semanas antes del plazo de Hitler para el fin de las preparaciones para la Operación Barbarroja. Después de la caída de Atenas, el único involucramiento armado alemán en esa región fue la conquista de la isla de Creta, ¿verdad? Que comenzó el 20 de mayo y se extendió hasta el 1 de junio, solo que la invasión de la isla de Creta requirió solo 2 divisiones del total del contingente alemán. Entonces, Duas únicas divisões. la 7ª División Aerotransportada Alemana, junto con la 5ª División de Montaña, de las 152 divisiones alemanas que estaban, en ese momento, comprometidas con su frente oriental. Y aunque bajas muy pesadas hayan recaído sobre la 7ª División Aerotransportada Alemana, todo el mundo sabe eso, que Creta es una especie de tumba para los paracaidistas alemanes. Las bajas que ocurrieron en la isla sí eran bastante importantes, porque no solo se trataba de negar la 7ª División Aerotransportada en esa área, impidiendo que ellos alcanzaran los campos petroleros de Ploiești. Pero Creta, basta ver el mapa, también le proporcionó a la Luftwaffe excelentes bases de bombardeo para atacar a los británicos allá en Egipto, ¿no? ¿Verdad? Allá en Alejandría, en el Cairo y también en otros objetivos, ¿no? De modo que, ¿cuál habría sido la verdadera razón para que la invasión de la Unión Soviética comenzara el 22 de junio? Básicamente puedes reducir esto a 2 razones. La primera de ellas es logística, hacer llegar a la línea del frente todo el contingente de combate y también de apoyo. Recuerden que fue la mayor invasión terrestre de la historia, en ese momento y hasta hoy, ¿verdad? La mayor invasión terrestre de la historia. Por lo tanto, tienes que poner en la línea de frente inmediata un número muy grande de tropas. Dentro de ese aspecto de la logística, también tienes que tomar en cuenta la movilización de tropas finlandesas y principalmente rumanas, solo que fueron avisados con poco tiempo de anticipación y, por lo tanto,
Los alemanes tuvieron que esperar a que esos países movilizaran sus tropas para poder brindar ayuda, ya que la propia Directiva 21 de Hitler ya requería la participación finlandesa y rumana en la operación. Y la segunda razón por la cual la operación solo comenzó el 22 de junio fue climática. En ese año de 1941, la primavera había sido extremadamente húmeda, muy lluviosa. Por lo tanto, el nivel de los ríos estaba alto, el suelo seguía bastante lodoso, y gran parte de esa área que comprendía la línea de inicio de la invasión es simplemente un gran pantano, ¿verdad? El mayor pantano de Europa, que son los pantanos de Pripyat, en el sur de Bielorrusia y el norte de Ucrania. Por lo tanto, Hitler y sus generales estaban esperando que el suelo se volviera lo suficientemente firme para que los tanques pudieran operar en esa región. Ahora dime tú, ¿ya conocías todos estos detalles sobre la planificación para la invasión de la Unión Soviética? ¿Tú también creías en esa historia de que la invasión de Grecia había retrasado a los alemanes? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por ahora, te agradezco nuevamente por vernos y te mando un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.